Buen día, te saluda el profesor Andrés Tarrio Díaz. Hoy día vamos a aprender acerca de las reacciones químicas. Reacción química viene a ser el cambio de la estructura de una sustancia para formar una nueva sustancia. Es decir, va a haber un cambio de la estructura interna de la materia. Tenemos la ecuación química y las evidencias de una reacción química. Con respecto a la ecuación química, por ejemplo, tenemos la sustancia A reacciona con la sustancia BC, es decir, con un compuesto que está formado por dos elementos diferentes. Nos da AC más B, es decir, nos da un compuesto diferente a los anteriores, más una sustancia diferente a la anterior. Entonces aquí se evidencia que hay una reacción química, ya que la estructura interna de las sustancias han cambiado, pero los elementos siguen estando presentes en la misma sustancia. Por ejemplo, A más B se les llaman reactantes o reaccionantes. También se le llama etapa inicial. Y después de la flecha quiere decir que son productos o resultantes, o viene a ser la etapa final. Por ejemplo, tenemos el zinc reacciona con el ácido clorhídrico y nos da el cloruro de zinc más hidrógeno. Las sustancias en los reactantes son diferentes a los resultantes, pero los elementos siguen estando presentes en ambos, tanto en los reactantes como en los productos, pero formando nuevas sustancias. En el caso del hidrógeno, se libera como un gas al medio ambiente. Ahí tenemos el cloruro de zinc. ¿Cuáles son las evidencias de una reacción química? Se da cambios y esos cambios se pueden percibir. Por ejemplo, cambios de color, olor, sabor. Por ejemplo, esta manzana ha tenido un cambio en el medio ambiente. Se ha oxidado, por ejemplo, cambiando su color. Absorción o liberación de energía. Por ejemplo, si colocamos alcohol y luego lo encendemos, comienza a combustionar, liberándose de esta manera energía. O desprendimiento y liberación de un gas. Por ejemplo, al hacer reaccionar el bicarbonato de sodio, NaHCO3, con el vinagre, H3COOH. Como producto de esta reacción se libera un gas, CO2, dióxido de carbono. Y otra evidencia de una reacción química es la formación de precipitados. Por ejemplo, al obtener un precipitado llamado nitrato de sodio. Reacción química. En este caso, clasificación. Tenemos 4. Tenemos adición o síntesis, descomposición, desplazamiento simple y desplazamiento doble. En la adición o síntesis, dos o más sustancias se unen y forman un nuevo producto. Tenemos A más B nos da AB. Estas dos sustancias puras se han unido para formar una sustancia compuesta. Veamos el ejemplo. El hidrógeno molecular reacciona con el oxígeno molecular, dos sustancias puras, y nos da una sustancia compuesta, en este caso el agua,
H2O. Reacción de descomposición. Tenemos reacción, en este caso, de un compuesto para que nos dé una sustancia simple, es decir, contraria a la reacción de adición o síntesis. La reacción de descomposición, la sustancia compuesta va a formar dos o más productos. Tenemos AB, es el compuesto. Luego de reaccionar, se separan en sustancias más simples, A más B. Por ejemplo, tenemos la molécula de agua. A través de la electrólisis se puede liberar el hidrógeno y el oxígeno molecularmente. Desplazamiento simple. Los átomos de un elemento desplazan a otro elemento en un compuesto. Por ejemplo, A más BC, en este caso, A desplaza a B ocupando el lugar dejado por B y nos queda AC más B. Por ejemplo, el zinc al reaccionar con el ácido clorhídrico nos da el cloruro de zinc más el hidrógeno. En este caso, el zinc desplaza al hidrógeno y el hidrógeno queda libre. Reacción de desplazamiento doble o doble desplazamiento. Dos elementos de compuestos diferentes intercambian posiciones. Por ejemplo, el compuesto AB más el compuesto CD, A desplaza a C y C desplaza a A. Ocupando esos lugares nos queda AD más BC. Por ejemplo, el nitrato de plata al reaccionar con el cloruro de sodio nos da el cloruro de plata más el nitrato de sodio. Plata desplaza a sodio y sodio desplaza a plata. Por eso llegan a ocupar esas posiciones y nos dan esos compuestos. Reacción de combustión. La reacción de combustión es una reacción exotérmica, es decir, donde se libera energía, donde se libera calor o luz. Tenemos dos tipos de combustión: combustión completa y combustión incompleta. Por ejemplo, tenemos el propano C3H8, es decir, una molécula de propano reacciona con 5 moléculas de oxígeno y como producto nos da 3 moléculas de dióxido de carbono más 4 moléculas de agua. En una reacción completa, en este caso, el combustible va a haber una sustancia, en este caso, que reacciona, se le llama combustible, y en este caso el comburente, que es el oxígeno. Y como producto nos va a dar CO2 más agua en una reacción de combustión completa. Como producto, CO2 más agua. Y una de las evidencias de una combustión completa es, por ejemplo, el gas que utilizamos en casa, el gas propano. Al encender la hornilla, el fuego es de color azul. En una combustión incompleta, por ejemplo, tenemos ahí a otro gas, en este caso, el eteno, al reaccionar en este caso con el oxígeno, nos da como producto CO más agua. Entonces, los productos ya no van a ser CO2 más agua, sino CO más agua, monóxido de carbono, como producto. Entonces,
la llama ya no va a ser de color azul, tendrá otra coloración. Y en una combustión incompleta, por ejemplo, tenemos el gas propano, al reaccionar con el oxígeno, se libera CO más C más agua, es decir, se libera como producto CO, monóxido de carbono más agua, y observamos que se produce o comienza a manchar la olla, la tetera, es producto del carbono que se ha liberado. Eso evidencia que se está dando una combustión incompleta. Muchas gracias.